Bienvenidos al noticiero Global International. Les habla Angélica Mendoza y mi compañero Andrés Mauricio Becerra. Hoy les vamos a hablar de unas importantes noticias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. Para iniciar tenemos que tener una base importante del concepto. ¿Qué es la OTAN? Es el órgano principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la esfera del comercio y el desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas es porque busca centrar las políticas nacionales e internacionales en el fomento de la capacidad productiva con el fin de reducir la pobreza. Y por último es promover el comercio de los países en desarrollo, ¿sí? Estabilizar los precios de sus exportaciones y eliminar las barreras de entrada a los países industriales. ¿Cuándo se fundó? Se fundó el 30 de diciembre de 1964 como órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde, en Ginebra, Suiza, donde también pues tiene su sede. ¿Cuáles son los órganos que la conforman? Lo conforman tres órganos muy importantes. El primero es la conferencia como tal, es ese órgano supremo de la OTAN, en el que cada 4 años los representantes de los países miembros pues fijan ese mandato y esas prioridades de trabajo. Como segundo órgano tenemos la Junta de Comercio y Desarrollo, la que supervisa las actividades de la organización en los intervalos entre las conferencias cuatrienales. Y como tercer órgano, la Secretaría. Este es de carácter permanente, se encuentra dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas y esta pues es presidida por un secretario general que es nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas y es confirmado por la Asamblea General. Tenemos que traer un elemento muy importante a colación, como es la cooperación técnica de la OTAN al servicio pues del comercio y del desarrollo. Entonces, ¿qué es esa cooperación técnica? Pues la expresión práctica del compromiso de la organización con el desarrollo nacional, regional y global. Son esos análisis de políticas, deliberaciones intergubernamentales y actividades operacionales. ¿Qué se aspira? Pues un desarrollo de las capacidades de sus países beneficiarios, ¿sí? Las capacidades humanas e institucionales de los países en desarrollo. ¿Cuáles son las actividades principales? Como lo dije anteriormente, ese comercio y commodities, inversión y desarrollo empresarial, políticas macroeconómicas, un financiamiento de la deuda y del desarrollo y lo que es el transporte, las aduanas y un elemento muy importante como es la tecnología de la información. Ya teniendo en cuenta que es la OTAN, un concepto, entonces pasamos a los antecedentes. Voy a explicarles a grosso modo los antecedentes y mi compañero Andrés les va a profundizar desarrollando una línea de tiempo. Los antecedentes pues son a principios de 1960, se da con una creciente preocupación por el lugar que ocupaban los países en desarrollo en el comercio internacional, ¿sí? Entonces estos hicieron la convocatoria de una conferencia de pleno derecho dedicados específicamente a abordar los problemas que afectaban su desarrollo y la identificación de acciones internacionales apropiadas. Esos orígenes pues, fueron constituidos a 1964 por una iniciativa de los países menos adelantados, como les decía anteriormente, para plantear y pues, para debatir todas esas problemáticas que afectaban su desarrollo. Listo. Esta primera conferencia la realiza el señor Raúl Prebisch, que se convirtió pues, en el primer secretario de la organización. Y finalmente yo les voy a desarrollar las fases de la OTAN. Son 3 fases. La primera fase fue en sus primeras décadas de existencia, es decir, lo que fue de 1960 a 1970. Se mantuvo en pie como un foro intergubernamental para el diálogo norte y sur y las negociaciones sobre cuestiones de interés para los países en desarrollo, que ahí se incluyen los debates sobre el nuevo orden económico internacional. Algunos acuerdos lanzados en esta etapa, tenemos como es la serie de acuerdos internacionales sobre productos básicos, la convención sobre un código de conducta de las conferencias marítimas y el sistema generalizado de preferencias. La segunda fase se da en la década de 1980, donde la OTAN se enfrenta en un entorno económico y político cambiante, donde hubo una importante transformación pues, en el pensamiento económico. Esas estrategias de desarrollo llegaron a ser más orientadas hacia el mercado
y se centra pues en la liberación del comercio y de la privatización de las empresas estatales. Entonces la OTAN pues multiplica sus esfuerzos, donde dice fortalezcamos el contenido analítico de su debate intergubernamental. También pues la eficiencia comercial y ampliar ese alcance de actividades para ayudar a los países en desarrollo. Como tercera fase pues está en la década de 1990 y pues hasta la fecha. La OTAN pues, ha centrado más en su investigación analítica sobre los vínculos entre el comercio, la inversión, la tecnología y el desarrollo empresarial. Datos como sobresalientes es presentar una agenda positiva para los países en desarrollo y los flujos de inversión extranjera directa. Dentro de la línea de tiempo voy a explicar las conferencias. La segunda conferencia se realizó en el país de India, en la ciudad de New Delhi, el 29 de marzo al 31 de junio de 1968. Dentro de esta conferencia se ve el sistema de preferencias generalizadas en un acuerdo comercial por el cual les da una preferencia al mercado de países menos desarrollados, que tiene como finalidad primero reducir la pobreza dentro de los países menos desarrollados mediante la generalización de sus ingresos por exportación. El segundo, garantizar los derechos humanos, laborales y fundamentales, y el tercero, promover el desarrollo sostenible y la gobernanza. Dentro de las soluciones de esta conferencia se realizó una mayor presencia de los países menos desarrollados mediante un código de conducta de las conferencias marítimas, donde se estableció unas reglas de Hamburgo, que es donde los barcos se declararían exentos de responsabilidad frente a los cargadores. Igualmente al convenio sobre el transporte multimodal, que es una letra para cualquier flete. Dentro de la tercera conferencia se realizó en el país de Santiago de Chile, el 13 de abril al 21 de mayo de 1972, donde se continuó la problemática de la conferencia 1 y 2, y además de los países menos desarrollados actuaban de manera defensiva ante la propiedad intelectual, por lo que en lugar buscaban soluciones y se lanzaban en defensiva y no se ponían de acuerdo con la propiedad intelectual. Dentro de las soluciones de esta conferencia se recomendó a los miembros que impulsaran a las cooperativas y que ayudaran a la financiación de la misma organización dentro de la infraestructura en lo que fuera necesario. El segundo, se realizó unos seguros que se les recomendó a los países menos desarrollados, que para alcanzar lo que se esperaba tenían que tener una manera de asegurarse de posibles riesgos. Igualmente una carta de deberes y derechos económicos de los estados, que fue propuesta por Luis Echeverría Álvarez, el expresidente en ese tiempo de México. En la cuarta conferencia se realizó en la ciudad de Nairobi, Kenia, el 5 al 31 de mayo de 1976, donde se habló de 5 cuestiones principales. La primera fue productos básicos, la segunda, manufacturas y semifacturas, y las empresas transnacionales y la transferencia de tecnología. En la quinta conferencia se realizó en Filipinas, en la ciudad de Manila, el 7 de mayo al 3 de junio de 1979, donde fue adelantada por el nuevo orden económico internacional, donde tuvo resultados de escasos y fue muy criticada, donde tuvo mucha existencia de un tema central y no se trataron los temas a fondo y fue más disfuncional de todos. En la sexta conferencia se realizó en Serbia, en la ciudad de Belgrado, el 6 al 30 de junio de 1983, donde se aprobó una resolución sobre el Fondo Común. Segundo, se estudiaron a gran escala los debates o problemáticas del comercio. Tercero, se rechazó el proteccionismo porque pudo perjudicar el comercio y desarrollo, en particular en los países menos desarrollados. Y por último, se retomó el tema del sistema de preferencias generalizadas, del sistema del sistema de preferencias generalizadas. En la séptima conferencia se realizó en Ginebra, Suiza, el 8 de julio al 3 de agosto de 1987, donde se hicieron cambios significativos en la economía mundial. En los países en los años 80, por lo que se tenían mucho que solucionar debido a una deuda externa y a los altos tipos de intereses, a las fluctuaciones en los tipos de cambio y al neoproteccionismo y a la caída de los precios de los productos básicos. En la octava conferencia
se realizó en nuestro país, Colombia, en la ciudad de Cartagena, el 8 al 25 de febrero de 1992. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, los enfrentamientos entre sí, norte-sur y el este de las delegaciones no alcanzó a la virulencia que había entre los países más desarrollados. En la octava conferencia se realizó en Sudáfrica, en la ciudad de Milgram, el 27 de abril al 11 de mayo de 1996. Su objetivo en sí fue detener pues, la exclusión de los países menos desarrollados, y se promovió un sistema que les ayudara a prevenir los efectos desestabilizadores de los flujos financieros y de las migraciones. La 10ª conferencia se realizó en Bangkok, Tailandia, el 12 al 19 de febrero en el año 2000, donde en el simple hecho de los mercados funcionaran bien y las finanzas y la industria marcharan a escala mundial y que no esperaran que se beneficiaran a los países. En la primera conferencia se realizó en Sao Paulo, Brasil, el 13 al 18 de junio del año 2004, donde fue basado el plan de acción de Bangkok, el tema que aumentó de la conferencia entre las estrategias nacionales de desarrollo y de los procesos económicos mundiales en pro del crecimiento económico y el desarrollo para los países en desarrollo. Ahora les voy a explicar los objetivos de la UNCTAD, que es un laboratorio de ideas donde se apoya a los países en desarrollo en materia de comercio, de inversiones y de financiación, y ayuda a estos países a tener más oportunidades comerciales y una mejor inversión y desarrollo para la participación plenamente de la economía mundial. Dentro de estas actividades principales están la globalización y desarrollo, el segundo el comercio y productos básicos, el tercero las inversiones y desarrollo de la empresa, la tecnología y ya. Bueno, ya para finalizar nuestra información sobre la OTAN, pues debemos tener claro cuál es la forma de operar en esos 194 Estados miembros, ¿sí? Son 194 Estados miembros, y esa forma de operar, entonces, como lo expliqué anteriormente, pero lo profundizo, son tres. La conferencia, que es la que se reúne cada 4 años en diferentes países. La otra, que es la Junta de Comercio y Desarrollo. Esa Junta de Comercio y Desarrollo se celebra un periodo de sesiones ordinario y 2 o 3 reuniones ejecutivas al año. Y la tercera, que son 2 comisiones y las reuniones de los grupos de expertos. Entonces esas comisiones se reúnen por su parte una vez al año, y ya las convocan varias reuniones de expertos sobre temas específicos. Bueno, ya otra parte para desarrollar nuestro tema, traemos a colación 2 ejemplos donde evidencia la funcionalidad de la OTAN. Entonces, un ejemplo es: la OTAN ofrece a los países apoyo para identificar los productos que pueden optar a utilizar, digamos, indicaciones geográficas, que son esos signos que utilizan en los productos que tienen un origen geográfico determinado y que le poseen cualidades o una reputación que se basa en ese origen. Entonces, pues es para redactar las especificaciones legales de esos productos e introducir pues una política de marcas. Como segundo ejemplo, la UNCTAD ha desarrollado un programa general que abarca toda la cadena de valor, de las medidas no arancelarias, que abarca desde su concepción. Por ejemplo, cómo se puede estructurar la información sobre esas medidas, la reunión y la difusión de datos, hasta la investigación y el asesoramiento político. Bueno, para ampliar nuestra información, entonces, pues queremos generar nuestros aportes. Pues yo puedo decir que la UNTAN posee un papel importante a nivel global, pues es el órgano principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa? Que esa importancia que posee en la realidad no se desarrolla como uno quisiera. Siempre que pues esos estados poseen dificultades políticas, económicas, sociales, los entes como la Conferencia de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, pues no desarrollan a cabalidad o a profundidad
ese supuesto apoyo que ellos brindan, ¿sí? Entonces, como lo decía mi compañero anteriormente, la OTAN es un laboratorio de ideas. Personalmente pues me gusta su regulación, es muy completa, ¿sí? Su ordenamiento es completo, pero la desventaja que yo le veo es que pues solo queda por escrito, como lo dije anteriormente, es esa práctica, en lo que es la práctica o en la vida real, estos entes pues se caracterizan solamente pues por ser un laboratorio de ideas. Como segundo aporte, la UNTAD es muy importante para los países que están en proceso de desarrollo, porque se crean unas ideas para mejorar su comercio en sus exportaciones e importaciones a nivel mundial mediante un uso de información estadística, instrumentos y técnicas mejores para las prácticas en materia de políticas de inversión y prestar un mayor atención a la evaluación de los efectos de las recientes corrientes de inversión extranjera directa en la economía y la reducción de la pobreza. Bueno, a manera pues ya de conclusión, la UNCTAD pues ellos siempre trabajan en conjunto con la Organización Mundial del Comercio, la OMC, para poder pues ver cumplidos esos objetivos, sobre todo aquellos que tratan de la integración de los países menos desarrollados en los mercados mundiales, mantener los niveles ópticos de economía a nivel internacional, mantener bajo esa observación diferentes aspectos que son esenciales para el desarrollo de los países, más en concreto de su economía. Espero que esta información les hubiera servido para un mejor mejoramiento en sus temas de organizaciones internacionales. Muchas gracias a la audiencia por estar conectados con nuestro noticiero Global International. Nos veremos en una próxima edición.